Volvemos nuevamente acá en el estudio de lapatilla.com. Ahora en esta oportunidad nos acompaña el doctor Ángel Serpa Ponte, quien es profesor de Derecho Procesal Penal en varias casas de estudio del país. También fue presidente de una corte de apelaciones en el circuito judicial del área metropolitana de Caracas, el circuito judicial penal. Doctor, gracias por estar con nosotros acá en lapatilla.com. El día de ayer, 5 decisiones sorprenden a toda una nación, cuyo deseo es manifestar su voluntad y solicitar un cambio de presidencia en la presidencia de la República. De manera expedita, el Consejo Nacional Electoral acata esta decisión de estos 5 tribunales y quisiera preguntarle si es competencia, tienen jurisdicción estos tribunales penales para suspender un proceso a nivel nacional. Bueno, gracias por la invitación, Daniel Guillermo. Yo lo primero que debo expresarte, quiero asumir como una especie de sentido pedagógico que hay frente a esto, un tanto para explicar lo que mucha gente a lo mejor no asume y tratar de hacerlo en palabras entendibles. Fíjate, desde el año 99 tenemos lo que se llama un sistema acusatorio en el proceso penal venezolano. Antes del año 99 eran los jueces los que asumían la instrucción de las causas penales, etc. Desde el año 99, Código Orgánico Procesal Penal, se entiende que es el Ministerio Público que tiene el ejercicio de la acción penal. Cuando se cometen delitos de acción pública, es el Ministerio Público al que le compete iniciar un proceso, solicitar medidas cautelares, realizar una investigación, imputar a alguien en concreto. ¿Okay? Eso no ha cambiado. A pesar de las 9 reformas del Código Orgánico Procesal Penal, eso no ha cambiado. Yo he estado presenciando, yo he estado observando que, digamos, de meses para acá, esa función del Ministerio Público como que está un poco como vaciada, hay como un vaciaje, ¿verdad?, de la función de acción de parte del Ministerio Público. Uno lo observa a partir de actuaciones, por ejemplo, de la policía política, ¿verdad?, que está asumiendo imputaciones frente a alguien, y ahora nos encontramos con otra muestra más. Alguien se querella contra otros, dizque por la recolección ilícita, fraudulenta de firmas, sin que el Ministerio Público haya intervenido de forma alguna y presente una querella. Y esa querella condujo a una medida cautelar. Las pautas de las querellas que están descritas en el Código Orgánico Procesal Penal no le dan atribución alguna al querellante de solicitar una pretensión cautelar. La pretensión cautelar le corresponde es al Ministerio Público, artículo 111.11 del Código Orgánico Procesal Penal. La Constitución, en el artículo 285, establece que es el Ministerio Público quien tiene que asumir el ejercicio de la acción penal. Fíjate que es muy poco lo que se sabe con respecto a esto, apenas ha trascendido lo que se conoce como algún tipo de medida cautelar. Pero fíjate, tomando como muestra la que se dictó, la decisión, ¿verdad?, de ayer, la que se dictó, lo que estoy en Bolívar, ¿no?, la que se dictó en el estado de Bolívar. Fíjate que en ningún momento se habla de intervención alguna de parte del Ministerio Público, sino que es un querellante que presenta una querella contra alguien y entonces resulta que como consecuencia de la declaratoria con lugar de esa querella se dicta una medida. Un tribunal de control, debo decirte que ahorita esos 5 jueces son jueces provisorios. Es decir, sin ser abogado, uno dice, una lógica no jurídica, una lógica de entendimiento general, te dice, ¿cómo 5 jueces de control de carácter provisorio pueden intervenir frente a un acto electoral de naturaleza general? Ni siquiera es un acto electoral de naturaleza particular, que uno asume la idea, acto administrativo, efectos particulares, efectos generales, de carácter general. Pero dictar una medida cautelar sin que alguien formalmente haya ostentado la condición de imputado y solamente a través de una querella en donde aparentemente no se ve intervención alguna del Ministerio Público. A lo mejor, si se conoce la decisión, se verá si intervino o no el Ministerio Público, pero lo que está a la vista, ¿verdad?, es simplemente un particular, una retahíla de delitos que allí se mencionan, tanto delitos que se menciona uno del Código Penal como delitos. ¿Cuáles son los delitos electorales, doctor? Fíjense, los delitos por los cuales se está mencionando, por lo menos en esta decisión, ¿verdad?, que ocurrió ayer en el estado de Bolívar, el que dicta la decisión es un tribunal de control del estado de Bolívar. Entonces hablan de los siguientes delitos: 1. Cometer, 2. Cometer, 3. Cometer, 4. Cometer, 5. Cometer, 6. Cometer, 7. Cometer, 8. Cometer, 9. Cometer, 10. Cometer, 11. Cometer, 12. Cometer, 13. Cometer, 14. Cometer, 15. Cometer, 16. Cometer, 17. Cometer, 18. Cometer, 19. Cometer, 20. Cometer, 21. Cometer, 22. Cometer, 23. Cometer, 24. Cometer, 25. Cometer, 26. Cometer, 27. Cometer, 28. Cometer, 29. Cometer, 30. Cometer, 31. Cometer, 32. Cometer, 33. Cometer, 34. Cometer, 35. Cometer, 36. Cometer, 37. Cometer, 38. Cometer, 39. Cometer, 40. Cometer, 41. Cometer, 42. Cometer, 43. Cometer, 44. Come
presuntos coautores de los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de actos falsos, suministro de datos falsos al poder electoral agravado y agavillamiento. Es decir, delitos que se encuentran ubicados, ¿verdad? Según esto, en los artículos 320 al 323, 286 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el artículo 286 del Código Penal. Debo decirte algo. Ese Código Orgánico Procesal Penal, esto comienza mal desde el principio. Este Código Orgánico Procesal Penal establece que el querellante tiene que ser la víctima, ¿ok? Que siempre quien puede presentar una querella penal tiene que ser la víctima de delito penal. Y miren, ¿cuál sería la víctima si supuestamente alguien recogió fraudulentamente una firma? Si se supone que es para un proceso revocatorio del presidente de la República, no sería otro más que el presidente de la República. Es decir, el presidente de la República es quien debió haber interpuesto la querella a los efectos de lograr por lo menos que el Ministerio Público asumiera una imputación. Fíjate que este vaciaje del Ministerio Público en el ejercicio de la función, uno lo está observando desde finales del año 14. Fíjate lo que pasó con los alcaldes, ¿verdad? Los alcaldes que fueron condenados por la Sala Constitucional. Yo me imagino que en esa condena que hizo la propia Sala Constitucional, un fiscal que estaría allí vería al otro y le diría, mira, pero tú imputaste. No, yo no he imputado de forma alguna. Y entonces eso viene... Está el caso de Coromoto Rodríguez, está el caso de Alejandro Puglia, está el caso ahora bueno, que los alcaldes han tenido que acudir al Ministerio Público, el alcalde Osmolanqui, el alcalde Ocarí, porque el SEBIN llega, se presenta dando citaciones y prácticamente una manera, se podría decir que es para intimidar, se podría hablar de un terrorismo judicial, ¿qué se podría decir allí, doctor? Bueno, terrorismo judicial era una expresión que se acuñaba antiguamente, que se decía utilizar la vía penal para resolver asuntos que son netamente del ámbito electoral. De todos es sabido, ¿verdad?, que a partir de la Constitución del año 99 se creó no solamente el nuevo poder electoral, sino que se creó una sala electoral por la cual constitucionalmente y por las leyes electorales es quien tiene la atribución frente hasta a desafueros, frente a problemas de carácter electoral. Yo creo que ahorita lo interesante es cómo esto se resuelve. Yo creo que ahorita, como lo decía ¿qué pueden hacer los ciudadanos? un gran ¿Qué pueden hacer maestro, los ¿verdad? abogados? Alberto Arteaga, en un Twitter que le leí anoche, que decía, ahorita no es el momento para abogados, ahorita es el momento para actuación política, es decir, se requiere una respuesta política. Pero yo creo que esto requiere una inmediatez desde el momento que se dictó la decisión. Yo te podría decir que frente a esa decisión pudiéramos intentar un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones, ante las 5 cortes de apelaciones. Pero yo creo que obviamente lo que procede en este caso es un amparo ante la Sala Constitucional directamente, pero siquiera es por lo que han dictado los jueces, sino por la suspensión que ha realizado la Sala Electoral a partir de decisiones de 5 jueces, en donde evidentemente hay problemas frente al establecimiento de la querella, hay problemas de capacidad de quien intentó la querella, hay problemas de no atribución de medidas cautelares al querellante, porque eso le corresponde es al Ministerio Público. Entonces, pero de inmediato debió haberse interpuesto un amparo ante la Sala Constitucional a los efectos de impedir esta suspensión, ¿verdad?, de esta medida, dado el carácter inmediato, breve, célere, con el cual está pautado una recolección de firmas. Por lo que además, si hubiese alguna firma que fuera fraudulenta, ella ya fue descartada del cúmulo de firmas, ¿verdad?, para la cual el órgano electoral convocó el acto electoral, pues. Doctor Serpa, si observando varios acontecimientos y en materia jurídica o su percepción, su consideración como catedrático, estamos en democracia todavía, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Qué deben hacer las organizaciones? ¿Qué deben hacer el pueblo en general? Si medimos la democracia, no solamente por el factor electoral, democrático, electivo, y por lo tanto ahora también revocatorio, porque ya solamente la Constitución no solamente estableció procesos electorales para designar, para elegir, sino también para revocar. Y por el cumplimiento de la Constitución, vemos que los dos aspectos han sido menoscabados. Es decir, hay un menoscabo al aspecto electoral por la vía del revocatorio,
y hay un menoscabo frente al cumplimiento de la Constitución, porque jueces que no tienen la competencia, jueces que no tienen la asunción en el ámbito electoral, aceptándole ¿cómo se llama? Una querella frente a quien evidentemente no ostenta capacidad, está violentando todo un principio constitucional. Yo diría que hay un menoscabo franco de la democracia en nuestro país, y yo creo que esto amerita una respuesta inmediata. Fíjate que yo he pretendido, ¿verdad?, ser un tanto didáctico frente a ti para buscar soluciones. Es decir, pero obviamente es tanto el nivel de desafuero frente a lo jurídico y a lo inconstitucional que nos quedaríamos cortos en una entrevista para ir mencionando cada uno de los aspectos que aquí fueron violados. ¿Los ciudadanos qué deben hacer? El ciudadano debe protestar, evidentemente, y debe propiciar de alguna forma que esa voluntad que se expresó en la recolección del 1% de la firma se manifieste a través de un acto electoral. Es decir, yo creo que colectivamente debería asumirse una especie de amparo colectivo, ¿verdad?, de la ciudadanía en sentido global, a los efectos de impedir esa suspensión de ese referéndum, de esa recolección de firmas. Para finalizar, doctor, como catedrático, como profesor universitario, ¿qué le podría decir usted a estos jueces? Yo le podría decir que, en primer lugar, que existe una Constitución, que existe un Código Orgánico Procesal Penal, pero que sobre todo debe haber conciencia y sentido de historia, y debe haber dignidad, que no solamente es el tema de lo jurídico, es el tema de la realidad histórica, sino es el tema vivencial, el tema de uno sentirse bien con uno mismo, el tema de tener una familia, el tema de vivir en un país en donde se está buscando una vía institucional para una salida, y sin embargo se ha menoscabado a partir de decisiones francamente ilegales e inconstitucionales. Muchísimas gracias al doctor Ángel Serpa Ponte por haber compartido con nosotros estos minutos acá en el estudio de lapatilla.com. Fueron sus consideraciones ante estas decisiones que realizaron 5 tribunales el día de ayer en el país, producto a vísperas del próximo proceso de recolección de firmas para ir al referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro.